pueblo mío, una y otra vez. En tus curvas, cerros y bajadas, me encontré conmigo, me besó tus montes, me abrazaron ríos. Hoy necesito escucharte una y otra vez. Hoy necesito escucharte, Andresito, pueblo mío, una y otra vez, para conocer tu historia. Andresito, Andresito, una historia, mil relatos. Muy buenos días, querida audiencia. La verdad que una emoción, una alegría tremenda de dar inicio a este segmento, a este bloque dentro del programa que realiza Jorge Jesús, a quien agradecemos por cedernos este espacio. Y empezamos esto que es Andresito, una historia, mil relatos, ahora también en radio. Así que quería darle en nombre del grupo que formo parte las muchas gracias, no solo a la radio, sino también a cada uno de los que nos siguen en las redes sociales. La radio se puede escuchar también en internet, así que hay gente de otros lugares que ya me estaban mandando mensajitos: che, sale el programa, no sale el programa, estaba previsto para las 9, el corte de luz demoró un poquito. Esto que va a ser una serie de entrevistas que vamos a hacer con personas que formaron parte del inicio de la historia de nuestro pueblo y que fueron aportando su grano de arena para que podamos ser el municipio hermoso que somos hoy. Sin más rodeos, estamos acá en la radio con Alberto. Yo no sabía ni que se llamaba Alberto, más conocido como Maniño Becker. Bienvenido, Maniño. Te voy a decir Maniño, pero yo creo que la gente todo te conoce. Buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, Fabián. Muchas gracias por la invitación. Te quiero agradecer por ser un partícipe de esa historia por ahí que se encuentra en el olvido aquí en Andresito. Y también quiero agradecer a la audiencia de esta tan prestigiosa radio que es la FM Andresito. Bien, Maniño, como esto va a ser una conversación y queremos que nos cuentes parte de tu historia, porque como grupo también lo que pretendemos hacer es escuchar relatos de la historia de nuestro pueblo. No vamos a poder recuperar la historia completa porque ya pasó, pero sí vamos a escuchar relatos, en este caso el tuyo, de cómo fue tu experiencia, tu historia acá, ¿sí? ¿Cuándo llegaste a Andresito, Maniño? Llegué aquí en Comandante Andresito el 14 de julio del año 1974 a las 12 de la noche. Bien, memoria para recordar con hora y todo, ¿eh? ¿Por qué recordás la hora, Maniño? Recuerdo porque finado mi padre siempre nos comentaba el sufrimiento que fue llegar en esta zona, en donde nuestro hogar ni siquiera tenía las aberturas, porque las aberturas vinieron con el mismo camión que nos trajo la mudanza, y en un día como hoy lluvioso, así fue nuestra llegada en Paraje Caureí. Bien, ¿de dónde venían, Maniño, ustedes? Veníamos de Río Grande del Sur, Brasil. Ingresamos en Argentina por Puerto San Javier. ¿Y qué los trajo desde Brasil hasta acá? Historias de mucha gente que vino desde Brasil, de otras provincias, de otros municipios. ¿Qué les trajo a ustedes acá, la familia Becker, a Andresito? La familia Becker vino a Andresito porque mis padres en la zona que vivíamos vieron que era una tierra sin futuro. Tenían los hijos y no podían mantener a los hijos como esclavos de esta región, ya que mi padre tenía un amigo en la localidad de Banda, viene a visitarle y este señor tenía a sus padres aquí en Caureí, kilómetro 12, y lo invita para venir para esta zona. Cuando viene se enamoró de lo que hoy es Caureí. Bien, y cuando ustedes llegaron ahí en julio del 74, ¿sí? ¿Cómo fue esa experiencia de la llegada? ¿Era lo que ustedes esperaban? ¿Cómo vivió la familia esa experiencia? Yo relato por mis padres, mi madre y mis hermanos. Fue algo muy difícil, algo que nosotros no nos imaginábamos, porque salimos de un lugar
de un país y llegamos a otro sin tener ninguna amistad, sin tener ningún conocido, de tener no tener relación con nadie, tener que formar amistades. Al ser brasilero se tornaba muy difícil porque esta región tenía muchísimos paraguayos que estaban viviendo. Bien, nosotros ya de esa época ha pasado bastante. Ahora el 11 de marzo pasado, 11 de febrero, perdón, celebramos los 43 años de la fundación del municipio, ¿sí? Pero ustedes ya estaban desde el 74 acá y había gente que estaba desde antes. ¿Cómo es eso posible? Que el municipio esté desde el año 80 como fundación oficial, pero ya había gente antes. Exactamente, Fabián, había familias que estuvieron muchísimos años. Según yo tuve contacto con personas que fueron fundadores de Cabureí, allá por los años 1930-35 ya había personas que vivían en Cabureí, como también en otros pueblitos que había, porque la Ruta Nacional 101 fue formada como una caballeriza que utilizaban para transportar rollos de madera desde San Antonio hacia Puerto Iguazú, transportado con carretones a mula. Puerto Aguirre antes, ¿no? Exactamente, Puerto Aguirre. Bien. ¿Qué otros pueblitos o asentamientos aparte de Cabureí habían en ese entonces? En ese entonces, si mal me recuerdo, Deseado es un pueblito muy antiguo, y Cabureí, que es el que se encuentra hasta el día de hoy, manteniendo su mismo nombre, Cabureí. También un poco antes de la fundación de Andresito había gente viviendo en la zona de Puerto Andresito, ¿no? ¿Puede ser? Sí, había personas viviendo en todas las 79.000 hectáreas de Andresito, todo disperso de una punta a la otra, por picadas sobre la costa del río, pero no había en Andresito no había así como una concentración de familias. Eran familias que estaban dispersas por adentro de la selva. Bien. Hablando de Cabureí, que es el lugar donde ustedes llegaron y estuvieron viviendo, ¿qué puede decirnos? A la gente que estuvo ahí desde el comienzo, habla de una época dorada, de un Cabureí que ya no existe. ¿Cómo era ese Cabureí en su época dorada, por decirlo? ¿Qué había en Cabureí? ¿Qué servicios? ¿Qué cosas existían ahí? Exactamente, Fabián. Cabureí, te puedo decir, era una mina de oro en su época. Cabureí fue creada en el año 1951 por un señor que fue el que inició una fábrica. Como la fábrica necesitaba mano de obra, este ciudadano trajo de otros lugares personales, la mayor parte brasileros y paraguayos. Sabía que tenía que enseñarle el idioma argentina. Entonces construye la primera escuelita de madera, techo de tablilla y paga un docente de bolsillo para enseñar el idioma castellana. Pasados los tiempos se sabe muy bien que hay enfermedades, las personas se enferman, hay embarazos, hay fracturas y se necesitaba tener un doctor. Como los doctores era muy difícil en su época, contrata a un farmacéutico llamado Tito Segovia, construye una salita de primeros auxilios donde compra los medicamentos, los elementos necesarios para el farmacéutico, y ahí empieza a trabajar el farmacéutico. Era partero, traumatólogo, ginecólogo, pediatra, hacía de todo, era lo que había en ese entonces. También había nacimiento de personas. Pancho Queiroz crea el Registro Nacional de las Personas, en donde anotaba los nacimientos. Pancho es el mismo que crea este aserradero y va haciendo esta inversión de traer a otros servicios porque la gente necesitaba. Exactamente, era lo que necesitaba. Él tenía que traer lo que sus personales necesitaban. También había casamientos, había que hacer los casamientos, pero para eso se necesitaba tener una iglesia. También creó la Iglesia Católica, que lleva el nombre hasta el día de hoy, San Cayetano. Como en todos los lugares había problemas, había peleas, había todo, construye un edificio y trae la policía de la provincia de Misiones. También necesitaba traer un juez,
también creó el juzgado de paz en Cabureí. Tenía que hacer traslado de correspondencia. Necesitaba crear una estafeta. Creó la estafeta que es el correo argentino. Y todo esto alrededor junto se vino supermercados, vinieron tiendas, zapaterías, vino una cooperativa que acopiaba los granos, maíz, poroto, arroz, tabaco en su época. Y hoy Andresito tiene todos esos organismos oficiales, están aquí en Andresito. O sea, se trasladaron de allá para acá. Exactamente, se trasladó. Pero Cabureí tenía algo que Andresito todavía no lo tienen y muchísimas personas que están hoy en Andresito no lo pueden creer. Cabureí tenía un cine que Andresito no tiene. Tenía cancha hípica de corrida de caballo porque don Pancho Queiroz era enamorado por los caballos. Tenía una cancha de fútbol oficial en donde que la fábrica tenía su equipo y hacían los partidos con El Dorado, Banda, Iguazú, Irigoyen, San Antonio. Se hacía la fiesta. Hoy en día a nosotros de la nueva generación, por ahí nos resulta difícil entender eso porque uno va a Cabureí ahora y no hay nada de eso, ¿no? O sea, se perdió todo o ya no está más ese Cabureí que usted nos está contando ahora, Maniño. Exactamente. Ese Cabureí dejó de existir en el año 1979 en el gobierno militar, en donde la fábrica Pancho Queiroz, que era un aserradero, laminadora, fábrica de terciado, carpintería y también tenía una olería, entró en quiebra y consigue un socio de la localidad del Dorado, en donde deciden trasladar la fábrica de Cabureí hacia El Dorado. Quien conoce El Dorado sabe muy bien que la fábrica se encuentra por la ruta fundadora después de la cárcel a la mano derecha. Pancho Queiroz le informa a los empleados, aquel que quería continuar con ellos, que se fuera al Dorado. Muchísimos se fueron y muchos se quedaron, pero también se desaparecieron los supermercados, se desaparecieron las tiendas y se fue desintegrando lo que fue Cabureí. Aquí en Andresito, Andresito muchos conocieron a doña Lola, a don Finado Carapuni, que fueron los que se quedaron. Padres de Alicia Carapuni, profesora de literatura conocida. Padre de Alicia Carapuni, de Polaco Carapuni. Ellos se quedaron en Cabureí y después de un par de años se trasladaron aquí en Andresito, en donde continuaron hasta el fin de su vida. Bien, hay descendientes de la familia Queiroz. Vamos a seguir charlando sobre el aserradero y toda esta época, ¿sí? En otro momento seguramente. Yo escuché algo, Maniño, respecto a un asesinato de un docente que hubo en esas épocas ahí por Cabureí. Parece que trabajaba en el puerto. ¿Qué sabe usted de eso? Exactamente, hubo un asesinato. Fue de un docente que trabajaba en el puerto. El docente no vivía en Cabureí. El docente se enamoró de una señora que tenía su pareja, que era doña Kika Haddad. Ella se separó con Neneche Reiner, que era su esposo original, y se fue a vivir en el puerto Andresito con ese maestro. Si no me equivoco, se llamaba Chávez, el maestro. Tuvieron un problema de pareja, hubo un conflicto, y Kika vuelve a la chacra, se queda en su chacra. Cierto día aparece el maestro con una otra señora, con un falcón, allá en la chacra y entran a discutir con doña Kika. Doña Kika tenía nacionalidad paraguaya, era una persona diestra en armas, tiraba con rifle y tiraba con pistola con las dos manos, zurdeta y derecha. Pistolera. A 30 metros te cortaba un cigarrillo con un 22. He de no creer. Y acá en Andresito hay muchas personas que la conocieron, que don Macoviac, don Albino Macoviac, don Pipo Zampa, que te pueden relatar si lo que estoy diciendo no es verídico. Era una persona que enlazaba los toros, que castraba, y en la discusión no pensó dos veces. Agarró su rifle calibre 22 y lo mató. Pero tuvo el coraje porque tenía toda la posibilidad de fugarse a Paraguay. Quedó sentada y llamó a su personal, dijo, anda a llamar al sargento Sosa, que acá le maté
a este maestro y que vengan a retirar. El sargento Sosa vino a retirar el cuerpo y le querían llevarle presa. Dijo, no, yo no me voy presa, ustedes no me llevan, yo me voy porque yo me quiero presentar. Se bañó, preparó su mate, tiró su rifle adentro de su Fiat 600 y se presentó a la comisaría. Ella, jamás la policía le puso de esposa. Bien, hablando de muertes, Maniño, Cabureí tiene un cementerio. Cabureí tiene el cementerio fundador, que fue fundado por Pancho Queiroz, porque también había fallecimiento y en algún lugar había que poner ese cuerpo en el descanso eterno. Entonces creó esa Tierra Santa que fue el cementerio fundador en Cabureí. Estaba un poco abandonado eso, ustedes lo estuvieron recuperando. Estaba abandonado, ahora estuvieron esta semana trabajando unos vecinos tratando de recuperar un poco, de cercarlo un poco, porque es la historia de Andresito. Yo fui la otra vez, el año anterior fui ahí, había tumbas de la década del 60, incluso antes, de gente. Sí, hay tumbas de la década de los 50, cuando inició la fábrica, que fallecieron, fueron sepultados ahí. De los que ingresaron aquí en Comandante Andresito, de los adjudicados en el plan de colonización Andresito, yo no sé, creo que nadie fue sepultado en Andresito, en Cabureí. Creo que del plan de colonización Andresito ya fueron sepultados en el primer cementerio, creo que fue el primero de Andresito, el que estaba ya cerca de la escuela del Puerto Andresito. Después se trasladó eso para acá. Exactamente. Maniño, también hay parece que cuenta alguno que hay un cementerio ahí por el Parque Nacional Iguazú, a la orilla de la ruta, ¿eso es así, no es así? Exactamente, Fabián, dentro del Parque Nacional Iguazú hay un cementerio muy antiguo, que hay informaciones que fue creado por Mateagudo, otros por Echegaray, que fue uno de los que explotó el Parque Nacional Iguazú después que los ingleses, allá por los 1800, hicieron todo el desbaste del parque, porque bien se sabe que se tornó Parque Nacional Iguazú en el año 1935. Pero muchísimo anterior a esto había familias que vivían en el parque. El parque tiene muchísimas cosas ocultas que ni siquiera Parque Nacional sabe. Se sabe muchísimo a través de los cazadores y vamos a ser realistas, no tenemos por qué esconder nada. Qué bueno sería que Parque Nacional tuviera la capacidad de autorizar que estas personas que entraron a cazar años atrás, que saben en dónde que está esa historia del parque, que se pueda rescatar esa historia que está ahí inducida dentro de la selva. Bien, para que no se pierda porque es parte de nuestro legado. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar, estábamos hablando de Cabureí, una canción, Recuerdos de Cabureí, de Juan Bautista Galarza, hijo del primer juez de paz justamente ahí de Cabureí, y él es músico profesional, músico de alto vuelo, tiene canciones espectaculares grabadas. Vamos a escuchar su canción Recuerdos de Cabureí. Nosotros seguimos en Andresito, una historia, mil relatos. Después de la canción volvemos. Sé que nada queda del pueblito aquel que atesora los pasos de mi niñez. Se quedó dormido a un costado de la vieja Ruta 101. Desde mi ventana imagino ver a Pablo Ramírez en el almacén con su vieja maleta y su perro a cuestas al atardecer. Mi madre encendiendo el horno de barro, aquel que mi padre levantó con sus manos en el patio grande bajo de la sombra de un viejo lapacho. Ay, Cabureí, cuántos recuerdos, la escuelita primaria, mi maestra Yolanda y aquellos inviernos. Ay, ¿qué será de Luis, de Rubén y Beatriz,
de Fernández y el bar, con la radio el billar de esos largos domingos. Trepando por el Yacuí, subiendo la cuesta por el Pedregal, envuelto en el verde de algún viejo cedro, redimiendo el tiempo. El rojo camino se pierde a lo lejos, allá en la subida donde ya no están mi casa, la escuela, la cancha, la iglesia, el ancho pinar. Me pareció oírlo a Guillermo Ulgren, a pasito lento, silbando al pasar, esquivando al viento bajo la llovizna, yéndose hasta el pueblo. ¡Ay, Caburé, y cuántos recuerdos! Mi primera guitarra, Nochebuena y tus calles aromadas de almendros. Ay, sobre qué terraplén se quedó el niño aquel, con el beso y su boca de miel, bajo tu cielo. Hoy necesito escucharte, Andresito, pueblo mío, una y otra vez, para conocer tu historia. Andresito, Andresito, una historia, mil relatos. Escuchábamos a Juan Bautista Galarza en sus recuerdos de Cabureí. Seguimos con Andresito, una historia, mil relatos. Estamos acá en la radio con Maniño Becker, recordando parte de la historia. Maniño dice, va a faltar mucho. Y sí, Maniño, va a faltar mucho y seguramente lo vamos a tener otra vez. Así como invitados que vamos a ir teniendo, tanto que vivan acá como algunos que no están. De hecho, yo ya le mandé un mensajito el otro día a este Juan Bautista Galarza, él que es hijo de este suelo, como él dice, y seguramente otras personas. La doctora, el otro día, Ana Barchuk, esposa del doctor Matea, también le mandé un mensajito. Primeros médicos acá, Andresita, me dice, con gusto vamos a estar en la llamada. Gente que se va a ir sumando para contarnos su relato de la historia de nuestro pueblo. Seguimos, Maniño. Cuando no estaba Andresito, ¿sí? ¿Cuáles eran los puntos más cercanos? ¿Dónde iba la gente a comprar? Si faltaba algo, ¿qué había? Bueno, Fabián, cuando no estaba Andresito, el punto más cercano que teníamos era Puerto Iguazú. Era lo que había. Pero el problema serio era transporte, porque no había una flota vehicular como hay hoy. Los colectivos que circulaban eran muy pocos. En aquellos años, estamos hablando allá del 70, 70 y pico, llegaba a Andresito una vez por mes Expreso Singer, que hacía todo el recorrido de la provincia. También tenía la línea León, que era una empresa que también hacía las vueltas. Entonces muchas familias optaban por el Brasil, ya que era lo más cercano y podían hacer con caballos, con surqui, o muchos con carros de bueyes, que en un día iban hasta el puerto, dormían, el otro día iban a Brasil y hacían las compras y después volvían con sus carros a sus casas. Era el punto más cercano que había. En el medio estaba la zona de La Blanquita, que fue balneario desde mucho, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Claro, en el medio que estaba ahí en La Blanquita vivía un señor llamado Don Chinelo, conocido por Chinelo y falleció por Chinelo, nadie supo su nombre real. Ahí era un punto de descanso de la familia donde que cocinaban mientras que los animales pastoreaban un poco y tomaban agua para después poder continuar.
Me dijeron que Don Chinelo era porque él fabricaba unas chinelas hechas de pieles de animales que él cazaba y la gente al final le gustó y terminó vendiendo esas chinelas a la gente que paraba ahí, algo así, ¿no? Exactamente, Fabián. Él, como no, acá se vivía con lo que se tenía, no es que se tenía para vivir. Había que arreglarse con lo poco que había. Tenía que hacer su vaso con un canudo de tacuara. Tenía que hacer su chinela con el cuero de un boreví porque lo cazaban en el monte, o de un jabalí o de un venado, y con eso era lo que se utilizaba. Bien, hablaste del viaje al Brasil. ¿Cómo era la relación con los brasileros? Porque algo que la historia oficial cuenta es que el plan de colonización se impulsó porque había ocupación de tierras, incluso el riesgo de pérdida. ¿Eso era así? ¿Había realmente como gente metiéndose? Había gente metida, no te voy a decir que no, como en todo que lugar, pero tampoco te puedo afirmar si el riesgo era tan importante como se decía, en que la zona aquí norte de Misiones podía perder esta parte del territorio para los brasileros. Había gente inducida dentro de la selva, pero tampoco eran miles de familias. Eran muy pocas familias que había, porque tampoco tenían muchos recursos para aguantar acá dentro de la selva. Bien, ustedes que estuvieron antes del plan de colonización, cuando se hizo, vamos a decir, la legalización de la tenencia de las tierras, ¿tuvieron un problema cuando vino el teniente coronel, cuando se empezó a hacer los títulos de las chacras? ¿Tuvieron algún inconveniente con eso? ¿No? Bueno, esa parte que te quiero explicar por ahí está ajeno a tus preguntas, Fabián. Cabureí existió sobre la Ruta Nacional 101 y esta zona tiene dos mensuras. Hecha una en el año 70-71, si no me equivoco, que es la sección segunda norte y sección segunda sur, que serían 1000 metros sobre cada lateral de la Ruta 101, y si no me equivoco esto va hasta Deseado. Son las primeras mensuras. Después, detrás, viniendo desde Iguazú a la mano derecha, se creó la sección décima, que es otro plan de mensura. Y Andresito se encuentra atrás de la mensura, que en la sección segunda norte. Detrás está Andresito, después de los 2000 metros. Por eso se pueden fijar que de la 101 a recién después de los 2000 metros se encuentra el plan de colonización Andresito. Perfecto, sí, algo que yo por lo menos lo desconocía completamente. Entonces nosotros no fuimos afectados con el plan de colonización, porque lo que estaba sobre la 101 era mensurada y tenía ya sus mojones. Entonces el coronel Homero Jáuregui no se metió en aquel sector. Bien, perfecto, ¿sí? ¿Llegaste a conocer al coronel Jáuregui? Llegué a conocer y tuve el gusto de comer junto con coronel Homero Jáuregui sentado en la mesa de la casa de mi padre. Bien, ¿algún recuerdo de él? ¿Cómo era como persona, sí? Como persona, mal me recuerdo porque yo era bastante joven, era una persona muy correcta, una persona que para sacarle una risa ni con cosquilla. Era bastante serio el hombre y era muy atencioso en todo lo que se le hablaba, prestaba muchísima atención. Bien, estamos justo en una época de lluvias, inundaciones acá en nuestra zona. Eso ya se vivió. Me dijeron que en el año 83 puntualmente hubo una época de muchas lluvias, más niño. ¿Qué te acordás de eso? ¿Qué nos contás? ¿Qué te puedo decir, Fabián? Hay 83. Pobres familias. Y eso, hasta el día de hoy yo me admiro de estos hombres y estas mujeres que con un coraje tremendo vinieron a hacer patria en esta zona de Andresito. Este 83, hoy las familias están pasando dificultades por las crecidas, las pérdidas. Imagínense ustedes en el 83, cuando teníamos solamente una ruta, que era la Ruta Nacional 101, en donde quedó totalmente cortada. No había forma de ingresar y no había forma de salir. No había nada más para comer en Andresito. No había como un doctor, un médico, hacer alguna cosa porque no tenían medicamento. No había vehículos que entraban, vehículos que salían. Lloraban los chicos de hambre, y eso yo pasé en piel propia, porque me acuerdo muy bien, yo tenía 11 años
y el colectivo de la empresa Cruce estaba con 31 personas en Cabureí, en el negocio que fue de don Carapuni, doña Lola. No tenía ni siquiera una galleta para que esos chicos puedan comer. El chofer del colectivo llegó en la casa de finado mi padre llorando de chor, pidiendo por favor si lo podíamos sacar hacia afuera. El colectivo tenía gomas PCR y cadena 9 milímetros. Mi padre sufría de una enfermedad llamada la fiebre reumática, no aguantaba el temblor de frío y viendo la situación del chofer me dijo, ¿te animás? Yo manejo tractor de 11 años, era letrado arriba de un tractor. Entonces dije, sí, me voy, no hay ningún problema. Con 11 años agarro un Fiat 400 en lleno el tanque y pongo 2 cables de 16 metros de cargar rollo y 2 cadenas de 4 metros y salgo solo pidiéndole a Dios que nos abra camino. Enganchamos este colectivo a las 9 de la mañana en el negocio de doña Lola y logramos pisar el asfalto del otro lado a las 3 de la tarde, pero con 31 vehículos junto con el colectivo, que eran todos los que estaban varados adentro del parque. Y quizás hoy en Andresito haya alguna de esas personas que estuvieron en ese movimiento, en donde que tuvimos que abrir picadas por dentro de la selva en el Santo Domingo, porque no, ni en bajada bajaba el tractor. Hicimos desvío a machete y motosierra por dentro del monte para salir afuera. Hoy la situación de Andresito es crítica, sí es crítica, pero imagínense, crítica fue en aquellos años cuando no había nada, no tenía un recurso, ni siquiera podías ir a Brasil, porque llegó un punto que Prefectura Naval Argentina con su embarcación dijo, nosotros no podemos arriesgarnos más. El río estaba tan alto que no querían arriesgar por la bajada de los árboles. Prefectura tiene un rol pero muy importante en la creación de Comandante Andresito. De hecho, en algún momento vamos a invitarlo, ya le dije también a Carlos Medina, que estuvo desde el comienzo de los 80 también acá como personal de prefectura, y él me contaba que en esa inundación que hubo, la costa del Iguazú quedó barrida como si fuera limpia con topadora, me decía él. La ruta 101 se desmoronó en algún momento a causa de las lluvias. El daño más grave que hubo en la Ruta 101 fue que las cantarillas que había y los puentes que habían en su época eran todos puentes chicos, nunca pensados para un caudal de agua de semejante magnitud. Bajó muchísimos troncos, ramas, tacuaras, trancaron las cantarillas y eso hicieron unos tajamar que eran alevosos. El arroyo Tacuara tenía 500 metros de agua, medio metro de agua por arriba del camino, un pantanal tremendo. El puente del Yacuí se mantenía 60, 70 centímetros de agua por arriba del puente. ¿Quién lo pasaba? Era imposible. El Yacuí corría agua en el medio del cerro que se podía poner una bomba y bombear para Andresito. En alguno de esos lugares hubo como se armó como un cráter, así, un pozo grande que después lo rellenaron con muchas cargas de piedra, o eso fue en otra inundación. En una inundación anterior, el arroyo Tacuara, se abrió un pozo que de Puerto Iguazú, de la cantera de Chereiner, trajeron 200 cargas de camiones de piedra y lo tiraban adentro y eso desaparecía como tirar un ruleman adentro del agua. También a causa de las lluvias, seguramente. A causa de las lluvias. Y el que se va a Puerto Iguazú puede mirar las dos laterales del arroyo Tacuara. Van a pensar que el arroyo Tacuara se levantó las laterales con tierra. En realidad se levantó las laterales porque las piedras que pusieron adentro del pozo en el camino empujó este lodo hacia las laterales y ahí quedó estas montañas de tierra a los costados. Bien, yo el otro día estaba en la terminal y le crucé a Nito Saurac, protagonista de estas épocas también, porque tenía mercado, tenía su comercio, la primavera, y le dije a don Nito, vamos a invitarlo a la radio. Sí, vamos a ir a hablar y seguro va a tener más historias para contar de esto, ¿no? Exactamente, Fabián. Don Nito Saurac Francisco, este hombre también tiene sus historias de Andresito. Este hombre era uno de los pocos que pasaba el parque. Uno de los muy pocos. Y quiero nombrar a una persona, Fabián, que por ahí usted no conoció y tuvo un punto muy importante en Andresito, en la creación de Andresito, ya que él hacía el trabajo de Central Argentino, Correo Argentino, transportaba personas, que era el popular Vicente Urbina.
conocido también como Araña, el que traía el bolsín del banco de Puerto Iguazú todos los días, llovía o no llovía, era el único vehículo que escuchabas a salir del parque tipo 6:30 de la mañana, todos los días de lunes a viernes. Este hombre se merecía tener en Andresito un homenaje a todo lo que él hizo por Andresito. Bien, sí, hoy en día resulta sencillo salir por la ruta 19 asfaltada, ¿no es cierto? Ahí recordamos épocas muy difíciles del tránsito. Maniño, tenés en tu chacra un emprendimiento que se llama El Rincón de los Recuerdos. ¿Es parte de esto, de rescatar en la memoria lo que fue la historia de la fundación de Andresito y de los primeros colonos? Es parte de esto, sí, Fabián, y hago de esto con orgullo. Porque la juventud de hoy por ahí no tiene ni noción de lo que fue aquellos años. Los chicos hoy, nosotros ni siquiera vemos jugar al fútbol. No vemos mal a las nenas jugar con las muñecas. En aquellos años nosotros le robábamos a nuestra madre una media y llenábamos de bolsitas adentro y con esto ya teníamos nuestra pelota para jugar al fútbol. Las nenas se iban a las plantaciones de maíz, robaban una espiga de maíz, enrollaban un pañuelo y ya tenían su muñeca para jugar. Hoy si no tienen de altas marcas, no está bien. Y qué importante es tener con qué se divertir, hoy lo importante es divertirse. Este es el grave problema que estamos teniendo hoy en la sociedad. Los medios de comunicaciones están terminando la juventud, están terminando a los niños. No se ve más a los niños jugar. Pero jugar sanamente, jugar en el barro, embarrarse, caerse. Tienen que estar enfrente un sistema, una computadora o un teléfono. ¿Le va a servir de algo a futuro? Va a pasar 10 años de su vida que ni siquiera lo van a ver pasar. Bien, Maniño, vamos a ir terminando y te vamos a esperar otro día acá. Nosotros antes de finalizar todavía vamos a escuchar... la idea de este programa no solo es ir escuchando relatos, sino que vamos a aprovechar el espacio y vamos a reproducir lo que fue el relato que armamos para el desfile histórico que se hizo en el acto aniversario por los 43 años de fundación oficial de nuestro municipio, acto que se hizo en marzo de este año, conmemorando justamente un año más de la creación. En las vacaciones pasadas yo había escrito un relato contando parte de esa historia, charlando con la gente que estuvo desde el comienzo, y le dieron voz a ese relato Jorge de Jesús, Andrea Ñaños. Andrea, mientras estábamos acá en el programa, me mandó un mensajito y me dice: muy lindo, Fabián. Gracias, Andrea, por sumarse también a esto. Y las voces infantiles del relato la hicieron mi hijo, Miqueas, de 7 años ahora, y una vecinita nuestra, Jazmín, también muy hermosa, que ha sumado su voz a esto. 15 capítulos escuchábamos en el desfile histórico de Andresito y vamos a ir reproduciendo un capítulo por cada entrevista que Dios nos permita tener. Y hoy vamos a escuchar el capítulo 1 de el relato histórico alegórico de lo que fue el desfile aniversario del 43 años de la Fundación Oficial de Andresito. La Fundación Oficial de nuestro municipio marcó un hito en nuestra historia. Pero estas tierras fueron el escenario de muchas otras anécdotas. Por ello, les invitamos a acompañarnos en un viaje por el tiempo. Con la ayuda de las escuelas, vamos a recorrer solo algunos de los momentos más trascendentes de nuestro trayecto hasta este momento. Porque un pueblo que no conoce su historia no puede comprender su presente, ni mucho menos proyectar su futuro. Capítulo 1. Los señores del monte. La primera estación que vamos a contemplar es la anterior a la colonización. Las escuelas de las comunidades Cahuípora 1 y 2, el Instituto Parroquial San Andrés, el Neni 2121, van a transportarnos hasta ese mítico periodo. Silencio. El espíritu de la selva reposaba en calma. Por las noches, la somnolencia mágica y legendaria del Urutaú solo era interrumpida por el rugido del majestuoso yaguareté,
paralizando savia y sangre. En el día una sinfonía de alados cantos, ronquidos fuertes, cortejos, famélicos recién paridos y suspiros de muerte. El monte, el sagrado monte respiraba libre. El acento en vía guaraní era vida en la selva. Risas, cantos, relatos sagrados, historias legendarias hacían imposible no reconocer su majestad. Eran los señores del monte. En toda Misiones un cordel de humo señalaba un asentamiento. Había muchos, separados por la limitación de los recursos, pero unidos por un hilo invisible de legado y sangre. Eran hermanos, nos enlazaba su origen, su presente y su futuro. Maite gema roiko koipe ore ruete orembo pikama we opamete rekwapotangwa orembo adirema oromboete katuño pambai romboete orenetana kueripe romboete badei pecha jaechava romboete ñanderum badei pecha jaechava ka guire jaiko airipe javi jaecha romboete auma Maete ni jesuita cueruaenre ni Andresito y cuenre ni batalla de Mborore y cuenre guarema ore cuera pumba cueri ore cuai o pambaete roendu roechate ore guacho enama ore ruete orembo. Soy Anselmo Fernández, primer profesor de lengua y literatura perteneciente a una comunidad mbia guaraní, Abuyevete. Lo que Anselmo dijo en guaraní, en castellano quiere decir: nuestro pueblo en Biá existe desde hace muchísimo tiempo, desde que nuestro Padre verdadero nos envió, mucho antes de que se formaran las reducciones jesuíticas, mucho antes del nacimiento del propio Andresito y la posterior batalla de Mbororé. El propósito de la existencia de nuestra cultura es cuidar no solamente a los prójimos, sino a todos aquellos que tienen vida en esta tierra, todos los seres vivos como animales y plantas, y respetar a todos los elementos de la naturaleza, porque consideramos que tienen dueño. Esa es nuestra cosmovisión y filosofía como pueblo en Biá guaraní. Gracias. Escuchábamos el capítulo 1 del relato de lo que fue el desfile histórico alegórico del aniversario del pueblo. En esto que es Andresito, una historia de 1000 relatos. Estamos en el estudio de la radio con Maniño Becker. Estamos recordando parte de la historia y Maniño, mientras va al corte, me dice: tenemos mucho para decir. Sí, tenemos muchísimo para decir. Gente de otros lugares, ¿eh? Ahora, mientras estaba acá revisando el teléfono, me escribió Fernando Villaverde desde Tinogasta, Catamarca, está prendido. Hoy Daniel Muñoz desde Buenos Aires me dice: estoy escuchando, estoy expectante del programa. Silvia Acuña ahora me escribe también, y seguramente la gente se va a ir sumando para decirnos también a nosotros: che, tienen que entrevistarle a tal o a cual persona, porque queremos escuchar las voces de lo que fue. Maniño, te quedaste con ganas de decir algo más respecto a Jáuregui, Maniño. Exactamente, Fabián, con todo respeto que se merece la memoria de don Jáuregui, yo hasta el día de hoy no me explico cuál fue el motivo de haber por ahí expulsado a estas familias que estaban viviendo aquí en Andresito en aquellos años, que no estaban viviendo para dar un mejor porvenir a sus hijos. Los sacaron muchos con las autoridades, los pegaron, los padres fueron presos, los chicos fueron llevados hasta la costa, al otro lado. A mi punto de vista, en aquellos años
sería otro Andresito si el coronel Homero Jáuregui fuera a haber tomado una porción pequeña de lo que fue el plan de colonización Andresito y haber hecho pequeños lotes de 15 hectáreas y asentarlo a todas esas familias en un sector, porque ellos no es que estaban aquí intrusando porque querían tomar el territorio argentino, ellos estaban aquí únicamente buscando un porvenir para sus hijos. Y ahora le pregunto, ¿qué padre, qué madre no buscan un mejor porvenir a sus hijos? ¿Estos son intrusos? Es mi única... Bien, Maniño, bien. Seguramente gente de esa época tendrá su relato también de esta misma historia. Maniño, ¿cómo se entraba Andresito, Maniño? ¿Había camino, no había camino? Antes del plan de colonización, digo. Bueno, Andresito tenía un camino porque Homero Jáuregui no vino con helicóptero ni tampoco con avión. Homero Jáuregui entró por un camino. Y muchísimo, don Pipo Zampa, don Albino Macoviac, la familia Reineimer, allá de la costa de Andresito, don Ortega, Liceo, les pueden confirmar. Había una picada llamada Picada Rubiani, que entraba en kilómetro 12, pasaba por la chacra de finado Gavina Friedrich, por los Yes, bajaba por el centro del cementerio de Comandante Andresito, por Quintas Alta, bajaba ahí por el camino que divide Ecología y Banco Nación, pasaba enfrente la municipalidad, en donde está el puente San Francisco, había un puente de madera al ras del suelo abajo, y subía por la Homero Jáuregui, y así iba entrando y saliendo en propiedades, pasaba por las chacras de los Bruera, allá donde está la escuela en Villanueva, la chacra de los Osurkiewicz, y así se iba hasta llegar en el punto final que era allá de Resbaloso, ahí llegaba a la frontera. Esa picada fue hecha... Picada Rubiani. Esta picada fue hecha por contrabandistas en aquellos años que carreteaban contrabando hacia Brasil, que era harina, cebolla, papa y ajo, lo llevaban con carros, y cargaban los carros y entraban ahí en la Picada Rubiani y se iban a la frontera. Lo mismo fue el camino lateral a la costa de la Blanquita, que también era una picada que usaban para hacer contrabando hacia Brasil, que llevaban harina, esto, en cambio de traer de aquellos lados otras cosas para que Andresito pueda, Cabureí entonces, tenga otros elementos necesarios que le hacía falta, ¿cierto? Y tengo algo también para aclarar. Andresito debe muchísimo a estos hermanos brasileros, Capanema, porque quiero que los andresiteños, que un andresiteño que tenga una propiedad en Andresito, me diga si adentro de la propiedad él no tiene algún accesorio que vino de Brasil. Electrodoméstico, herramientas, materiales de construcción, ropa, vestimentas, odontólogo, médico. Quiero que alguien me diga si no tienen algo. Y podemos decir, ¿será que no nos podemos unir? Pero unir realmente, ponernos los pantalones bien puestos y luchar para que este puente esté abierto las 24 horas, que nosotros no somos ningún extraño, somos hermanos y convivimos en una frontera, y esperamos que las autoridades nos comprendan esto y nos den ese orgullo para Andresito. Bien, hermandad tan entrañada, que ahora está el Consulado de Brasil justamente en la Cosval haciendo trámites a la gente que es descendiente o vino de Brasil y quiera legalizar su situación, ¿sí? Me siguen llegando algunos mensajes, la gente que quiera sumarse a la próxima entrevista el viernes siguiente, si quiere hacerlo, mi teléfono 3757-448642. Ahora, aparte de la radio y en internet, estamos saliendo también en el Instagram de Andresito, una historia, 1000 relatos. Me llega mensaje de mis hermanos, de mi esposa, de mis hijitos que están escuchando allá, saludos para ellos. La gente, hoy me escribía Melanie Beck, y gente que se sigue sumando a esto que estamos empezando, pero seguramente atrae la atención porque es parte de nuestra historia, parte de lo que somos nosotros ahora se debe a esas anécdotas, a esas historias que han ocurrido y que han formado lo que nosotros somos, ¿sí? Un verdadero placer, Mariño. Exactamente, Fabián, y yo le pido a todas esas personas que tengan historia, que pongan el coraje. Somos muy pocos los que estamos todavía que podemos dejar algún registro de esta historia. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, si nosotros no dejamos asentado esa historia en algún lugar, se nos va a perder. Entonces, anímense,
ahí está Fabián, acá la radio no muerde a nadie, está siempre con las puertas abiertas y ayúdenos a ese programa a rescatar esa historia que está en el olvido, así como dice, una historia y 1000 relatos. Y si se equivocan, no se preocupen, nadie es perfecto y como están las escrituras dice, que arroje la primera piedra aquel que no tiene pecado. Vamos a ver si alguno lo hace. Bien, sí, vamos a ir sumando voces a esto, que es una historia que ya pasó, pero hay 1000 relatos. Cada uno tiene su versión distinta y no pretendemos decir esto es lo que realmente pasó, porque cada uno lo vivió de una manera diferente, desde su edad, desde su realidad distinta, lo vivieron seguramente distinto los niños que los adolescentes, que los adultos que tenían que bancarse con la mercadería a fin de mes, y cada uno tiene un relato distinto para sumar a esta historia. Y mencionabas hoy a Albino Macovia, yo ya lo crucé el otro día y le dije a Albino el siguiente en la lista, así que probablemente el viernes que viene vamos a invitarlo a él o a otro de los que fueron protagonistas de esta historia tan hermosa que es de Andresito. Un saludo final, Maniño, a la audiencia del programa, a la familia, a quien quieras. Bueno, Fabián, en primer lugar le quiero agradecer a mi familia, agradecer a Dios que me dio esa posibilidad de llegar acá y mi familia de apoyarme, porque sabe que mi intención siempre es demostrar a la sociedad la historia. Y hay muchas personas que saben, capaz algunos hasta más que yo, pero por ahí no tienen el coraje. Como dije en los grupos donde que envié que hoy iba a estar en la radio, que pongan a sus hijos enfrente de la radio a escuchar esta historia. Por ahí quedo en deuda con esta gente. El programa es muy corto para contar tanta historia. Estamos hablando de más de 80 años de historia y para relatar en 40 minutos se nos hace muy, pero muy difícil. Desde ya muchas gracias, Fabián. Fue un gusto estar aquí participando en tu programa. Le pido a Dios que te bendiga y te dé fuerza y coraje para seguir en esta lucha de rescatar la historia de Andresito, ya que si hubiese personas como vos anteriormente, había sido mucho más fácil recaudar la historia, porque íbamos a tener todavía muchas personas con vida que vivieron la historia. Y hoy ya estamos llegando a la recta final para recolectar esa historia. Bien, gracias Maniño a vos por haber aceptado la invitación a este primer programa de Andresito, una historia de 1000 relatos. No soy solo yo, detrás de cámara en Instagram está Elías Díaz. Formamos parte de un grupo de trabajo, Patricia Benítez, Miriam Sedoff, Patricia Moravisky, y me faltó alguien más, Rosana Esquivel, María Rosa o Rosana Esquivel, que formamos parte de este grupo que estamos tratando de rescatar, de conservar y de difundir parte de la historia tan preciosa de nuestro municipio. Dios mediante, vamos a estar de nuevo. ¿Querés decir algo antes del final? Exactamente. Y qué hermoso sería, Fabián, después que se llegue a culminar de rescatar lo máximo que se puede de esa historia, ya que nuestro amigo Elías aquí va a tener todos los videos, las grabaciones, de hacer una fiesta y pasar en un semejante está el proyecto, vamos a ver si sale. Está el proyecto. Y pasar toda esa historia convocar al pueblo para ver un resumen por lo menos de los videos que se fueron haciendo, las historias que se fueron contando. Y te digo, cuenten conmigo, para algún bochinche sirvo. Desde ya muchas gracias, que tengan buen día. Bien, Dios mediante. Y hoy fue el horario atípico porque estuvimos desde las 9:30 hasta ahora. El horario va a ser los viernes de 9 a 10 de la mañana y si Dios lo permite vamos a volver a encontrarnos en esto que es Andresito, una historia de 1000 relatos. Muchas gracias por estar. Nos pueden seguir también en las redes sociales del grupo y también aquí en la radio. Y bueno, mi teléfono para contactos, sugerencias, lo que quieran, 3757-4486-42. Realmente de mi parte un gusto, un enorme privilegio haber dado el puntapié a este primer programa de muchos, si Dios lo permite. Gracias.